No. Listo. Igual acuérdense, cualquier cosa pueden preguntar, no tengan vergüenza ni nada, pregunten nomás. Ahora, yo les había dicho que ayer les mandé por el grupo los tonos que yo voy a estar usando y ustedes también ya me fueron mandando sus paletas, yo les ayudé a escoger los tonos, ya la mayoría tiene sus tonos, no sé si alguna chica todavía tenga dificultad con eso, igual les pueden escribir ahorita a Ali y a Talia para que les ayude rapidito en eso. Y en lo de las brochas, yo ya les había mandado lo que es la brochita difuminadora, la más pequeña, la que le sigue a esa que es la mediana, pero que igual sigue siendo difuminadora, y una brocha plana para la aplicación del color. Ahora, cada una tiene su función diferente, pero para eso también es necesario conocer las partes del párpado. Ahora, por ejemplo, la brochita difuminadora se va a usar más que todo en la parte del párpado fijo. ¿Qué es la parte del párpado fijo? Es básicamente nuestro hueso. Aquí podemos sentir con los dedos, vamos a sentir un hueso alrededor de lo que es nuestro ojo. Eso, como pueden ver, no, nosotros movemos los ojos, veo arriba, veo abajo, no se mueve. Por eso se llama párpado fijo. Entonces ahí es donde se trabaja más tonos de transición, tonos suaves de acuerdo con nuestro tono de piel. Y eso es como, este tono de transición nos ayuda a difuminar los otros tonos. De ahí, según yo les pedí la brocha más pequeña, pero que siga siendo difuminadora, para ser un poco más precisas. Nosotros necesitamos ser más precisas en la parte de la cuenca. Ahorita, por ejemplo, yo voy a ver abajo, pero si yo alzo la mirada y veo al frente, hay un pliegue. O sea, ese pliegue es lo que se me esconde cuando yo abro los ojos. Por lo tanto, es más profundo y eso se le conoce como la cuenca. Ahí sobre todo se trabaja profundidades para los cortes, que eso igual van a ver con Ali más adelante. De ahí sigue lo que es el párpado móvil, que cuando yo abro, cierro los ojos de un lado, es lo que se me mueve, es de la parte de mi párpado, ese es el párpado móvil. Lo que cuando yo veo arriba se me mueve, lo que permite que yo abra y cierre los ojos, ese es el párpado móvil, que ahí es donde más, en este caso vamos a trabajar el tono más fuerte. Entonces, conociendo eso, ya ustedes ya reconocen las partes de su párpado. Empiezo, como les dije, voy a empezar con un párpado y me van a ver, me van a prestar atención y de ahí sigo con el segundo párpado y ahí sí ustedes también van practicando. Ahora, otra cosa importante, preparación de párpado. ¿Para qué sirve esto y qué es? Un corrector o un primer de ojos es no sé si han escuchado full del primer de ojos, pero pueden cumplir la misma función con un corrector, hasta creo que es mucho mejor y es un poco más económico. Como pueden ver, este Pro Concealer es muy bueno, tiene una cobertura muy buena y es muy económico. Entonces, ¿para qué sirve esto? Es para que nuestro maquillaje de ojos dure mucho más y sea mucho más pigmentado. Cuando yo empecé con esto del maquillaje, yo no tenía ni idea de preparación de nada, nada. Entonces yo empezaba directamente a trabajar en mi párpado desnudo, como quien dice, y a la media hora, una hora, se me empezaba a desaparecer esa sombra de ojos, porque mis párpados empiezan a transpirar, como todo nuestro rostro, empieza a salir un poquito de sudor y eso hacía que las sombras se vayan desapareciendo poco a poco. No me duraba nada el maquillaje y casi que no se notaba porque no estaba trabajando encima de una base. Entonces, con un corrector ustedes se resuelven, eso les sirve muy bien para la preparación del párpado. Ahora yo voy a empezar con una brochita, con una esponja. Tomo el producto, me lo aplico en el párpado. Voy a empezar con este párpado. Y con una esponja, yo tengo esta esponja que es un poco más pequeña, voy a empezar a difuminar. Aquí también es importante que difuminen súper bien en todo el párpado, porque si por ejemplo ustedes colocan el producto, se enfocan en el producto aquí, ponen un poco más de producto ahí, si no difuminan bien eso, luego al aplicar las sombras se va a quedar como un parche. Entonces es importante difuminar bien con una esponja, no tiene que ser exactamente pequeña. Yo tengo esta
Pueden hacerlo con cualquier esponja o hasta con una brochita. Ya. Ahí ya terminé de difuminar. No tenemos que aplicar bastante. Con un poco es suficiente. Aquí lo importante es la difuminación. No es que tiene que estar súper cargado de corrector, sino que tienen que enfocarse que esté bien difuminado en todo el párpado para que luego las sombras les apliquen mucho mejor. Listo. Ahora yo empiezo con la brochita difuminadora. Ya les había mandado la foto ayer. Es una brocha más abierta, más amplia, que sea mucho más abierta, que me ayuda a difuminar. Espérense un ratito que están. Mami, cierra la puerta por los Chicas, perros. apaguen su micrófono, por favor. O quien esté con el perro ahí. Si es Daniela F, por Daniela y su perro. Perdón, y no era mi perro, era el de los vecinos. Ya, ahorita ya terminé de difuminar. Voy a empezar con el primer tono, el tono de transición, que es lo que yo les he explicado en el grupo. Era mi tono, como quien dice, mi tono número 1, el tono más claro del tono principal que yo había elegido. Yo voy a trabajar en tonos terracota, como les dije. Les voy a mostrar. Yo voy a estar usando este tono, que es como un ladrillo, se puede decir, un tono más anaranjado, y voy a buscar un tono más claro a ese. Yo voy a estar usando una mezcla entre estos dos. A ver. Aquí estos dos, que me ayuda a conseguir un tono más claro que es. Igual acuérdense que esto de las sombras, también pueden mezclar las sombras entre sí, entonces eso también les va a ayudar full. Empiezo con la brochita difuminadora, tomo mi primer tono, el tono más clarito, y lo que hago es empezar a descargar la sombra en la parte externa de mi párpado. Ahora, como les dije, este tono yo estoy ubicándolo en la parte de mi párpado fijo. Ahí es donde lo voy a estar trabajando, el tono de transición. Voy a estar descargando aquí y voy a llevar con formas circulares, movimientos circulares hacia adentro. Igual esto tienen que hacerlo muy delicadamente, conseguir una buena difuminación. Es más en truco de ir de menos a más. Tampoco es que tienen que tomar toda la sombra y aplicarla de una. Aquí lo importante es que vayan delicadamente, de poco en poco. Y el difuminado también es importante que lo hagan en forma circular. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros empezamos a arrastrar la brocha en zigzag, no vamos a conseguir un buen difuminado. En cambio, si hacemos los movimientos circulares, se va a difuminar primero que nada, el tono de transición se va a difuminar súper bien. Y luego cuando trabajemos entre tonos, se va a difuminar entre esos dos tonos sin estar mezclándolos, porque cuando se mezclan es un lío. A mí la Ali me hacía, en el curso que les comentó, me hacía borrar porque se me mezclaban los tonos, era un sufrimiento eso. Yo lo que estoy haciendo es llevar esta sombra hasta la parte interna de mi párpado, como quien dice, estoy formando un semicírculo de la parte externa a la parte interna. Sigo con los movimientos circulares. Aquí voy a tener un poco más de cuidado de que la sombra no se me vaya hacia la nariz, sino, como les dije, tienen que buscar la forma del semicírculo de la parte externa hacia adentro. Aquí yo, por ejemplo, voy limpiando la brocha en esta, que es una esponja especialmente para eso, para quitar el exceso, y me voy a difuminar los bordes de la sombra, que no me quede tan marcado, que no me quede como una línea. Eso a mí no me gusta, a mí me gusta que esté bien difuminado. En eso sí es algo que yo me enfoco mucho, en la difuminación. Otra cosa importante, la posición de la brocha.
No sé si han escuchado que mientras más cerca tengamos la brocha, como si estuviéramos trabajando con un lápiz, más fuertes van a ser los movimientos. Por lo tanto, si estamos trabajando en tonos fuertes, se va a marcar súper fuerte y luego para difuminar va a ser muy difícil. Por eso es mucho mejor cogerlo desde más afuera la brocha. Tampoco es que van a coger la brocha así porque se les va a complicar más. Van a tomarlo como unos 4 centímetros la brocha y empiezan a difuminar. Esto hace que los trazos no sean tan fuertes, los movimientos no sean tan fuertes. Eso es algo importante. Ahorita terminé de colocar mi primer tono y sigo con el siguiente tono. Para esto es la brocha mediana, o sea que es un poco más pequeña de la de transición, pero me sigue ayudando para difuminar. Ahora sí voy con mi tono principal, el tono terracota, y lo voy a estar ubicando igual en la parte externa, lo voy a estar ubicando ahí. Descargo siempre el producto aquí. En esta técnica siempre es mucho mejor descargar desde aquí afuera y con movimientos circulares como el otro, como el primer tono, voy llevándolo hacia adentro. ¿Hasta ahí, chicas, alguna duda? ¿No? Bueno. Aquí, como pueden ver, yo estoy cogiendo la brocha desde más cerca, porque aquí sí quiero ser un poco más precisa donde estoy colocando el segundo tono. Lo que estoy haciendo ahorita es descargando el tono y luego ya voy a coger la brochita desde más afuera y empiezo a difuminar esos dos tonos. Igual con movimientos circulares. Ese tono solo va en lo que es la cuenca. ¿Perdón? Ese tono solo va en todo lo que es la cuenca del ojo. Sí, ahorita estoy ubicando la segunda sombra en la parte de mi cuenca. Ahorita volví con la brochita. Dani, ¿puedes mostrar hacia el celular y hacia la compu, por si acaso, o sea, que se vea sí. en dos, ¿cómo se dice? Calidades, muachis. Ya. A ver, ahorita, ya, listo. Ahorita vuelvo a mi primera brocha y voy a difuminar entre esos dos tonos. Igual movimientos circulares, porque aquí lo que quiero es conseguir como un degradado desde un tono claro hasta un tono oscuro. Ya van a ver luego el tercer tono porque les estoy diciendo esto. Lo importante es como que no se vea una división entre cada tono. Pongo más producto si me hace falta. Ubico el color aquí en mi cuenca y empiezo a difuminar entre los dos tonos sin que se me mezclen. ¿Hasta ahí, chicas, dudas, nada? No, bueno. Las dudas empiezan cuando empiezan a hacer y no les sale, porque no preguntaron nada en la clase. Por eso ahorita mejor les estamos haciendo primero un ojo que vean, que se concentren, que vean todo lo que estoy haciendo y luego ya en la práctica ustedes ya tienen en cuenta varias cosas. Por eso ahorita pregunten lo que quieran para que luego ya cuando estén haciendo su maquillaje no se les haga tan difícil y puedan entender un poco más. Los dos tonos sí se tienen que diferenciar uno del otro, ¿verdad? Claro. Aquí yo estoy ubicando, aquí como les dije, en mi párpado fijo yo ubiqué el tono más claro
al que yo había elegido, por lo tanto no es igual, se tiene que ver la diferencia entre esos dos tonos. Como les dije, vamos desde un degradado, se puede decir, desde un tono claro, y luego ya en mi párpado móvil va a ir un tono más oscuro. Dani, acerca tu ojito para que vean. Teniendo en cuenta que lo que dice Dani es que se diferencian, mas no existen líneas entre colores. Ahí yo en el celular Un buen maquillaje se define por el buen degradado, específicamente hablando en ojos. Y un degradado significa que no existen divisiones entre colores. Entonces, en eso tienen que darle y darle y darle hasta que los tonos se diferencien, mas no se dividen. Ya, gracias. Se mezclen. Ay, chicas, yo les estoy mostrando desde el celular. En el celular tienen que estar ahorita concentradas, ahí está enfocado los dos tonos. ¿Y hasta dónde se lleva la segunda sombra? ¿Mande? ¿Hasta dónde se lleva la segunda sombra? Esa igual la llevé formando el semicírculo, como les dije, desde la parte externa hacia la parte interna. Todo lo que hice en sombra de transición, o sea, la primera sombra y segunda sombra, lo llevé desde adentro hacia afuera. Básicamente estoy formando un semicírculo. Y en este maquillaje tiene que ser como que, no sé cómo se dice. O sea, no puede ser como que una línea recta al final, como que si fuera o sea, como el Foxy Eye no tiene que quedar al final, ¿verdad? Sino como que redondito. Aquí es diferente, o sea, la técnica del Foxy Eye es diferente a esta. Entonces, por lo tanto, esta, no sé si se dan cuenta que yo no estoy dejando líneas ni marcas, sino todo está bien difuminado. Entonces, son las diferencias de las técnicas. Ahora, la técnica del Foxy Eye es muy, muy bonita, pero tiene su diferencia a esta. Eso es lo importante también, que vamos a ver las diferencias entre cada técnica. No, o sea, pero es que a lo que me refería era que, o sea, al final como que la colita tiene que quedar circular, más no como triangular, se podría decir, ¿verdad? Exacto, porque yo estoy, como les dije, estoy formando un semicírculo que está bien difuminado. Entonces lo que estoy haciendo es como hacer un redondeo. Ya, gracias. Listo, ahorita terminé de ubicar mi segundo tono. ¿Y cómo logra difuminar sin que se mezclen los colores? Eso O sea, sí sin ya que es, se haga o una sea, sola. no, cuando a la hora de ubicar el segundo tono, lo estoy posicionando más abajo de mi primer tono, no lo estoy poniendo encima. Por lo tanto, va a haber una división entre el primer tono y el segundo tono. Aquí lo importante es difuminar entre tonos, pero no al punto de que se mezclen, sino, como les dije, vamos a ver una diferencia de un tono claro, un tono medio, un tono oscuro, como un degradado. Entonces, por eso les estaba diciendo que mejor empezamos así con brochita de difuminadora, y luego nos vamos con una más pequeña que nos ayude a ser más precisa dónde colocar el segundo tono para que no se nos mezcle. Porque si yo voy con esta brocha a colocar el segundo tono, como es más grande, lo que voy a hacer es colocar sobre la primera sombra y se me va a mezclar. Entonces eso es importante de las brochas, para cada una tiene su función. Esta me ayuda a ser un poco más precisa. Ya, ahorita me voy con la brocha plana. Ahora, algo importante, si yo les digo plana, tampoco les estoy diciendo una brocha lengua de gato. La lengua de gato es más para cortes, es mucho más planita, pero esta sigue siendo plana, pero es abierta. Por lo tanto, esta me ayuda a ser un poco más precisa en cortes, pero esta me ayuda a aplicar tono y a seguir difuminando, por lo que es más abierta a una lengua de gato. Eso también es importante, porque si hacen difuminaciones con lengua de gato, no va a difuminar básicamente. Cada brocha tiene su función. Eso sirve para cortes, para definir, nos ayuda a definir también las cejas. Entonces voy a tomar la brochita plana, la abierta, y voy a tomar el tono más oscuro que yo había elegido para
para los tonos terracota y descargo el producto. Recuerden, siempre es importante descargar el producto porque a veces cogemos producto de más. Entonces eso hace que a veces nos manchemos el párpado, o si ya estamos hechas la piel, puede manchar al momento de tomar el producto. Por eso siempre quiten el exceso, un golpecito a cualquier lado y se quita el exceso de la sombra, pero sigue quedando producto en la brocha. Ahora, con esta sombra lo que voy a hacer es aplicar a toques en la parte de mi párpado móvil. O sea, lo que les dije, cuando ustedes abren o cierran los ojos, es lo que se mueve, lo que les permite abrir y cerrar el ojo. Voy a tomar a toques, voy a aplicar a toques en la parte de mi párpado móvil. Igual lo voy a llevar hasta la medida de mi ojo, o sea, no me voy a salir de lo que ya había hecho antes. Sigo manteniendo la figura de mi ojo desde la parte interna a la externa, pero aquí ya no estoy difuminando, ya no estoy aplicando en forma singular, sino que como esto tiene una forma más plana, lo que estoy haciendo es aplicar a toques. ¿Hasta ahí dudas algo? ¿Una pregunta? ¿Esa sombra se lleva sola a la cuenca ¿Perdón? o cómo se le aplica? ¿Puedes repetir? Porque es que no se te escuchó ¿La bien. sombra se le lleva, ¿Sí? la sombra se le lleva hasta la cuenca o solo en el párpado móvil? Solo en el ahorita estoy trabajando en el párpado móvil, estoy colocando el producto en el párpado móvil, estoy descargando ahí el producto. Pero ahorita yo vuelvo a la segunda brochita y sin tomar producto, sin tomar más producto, porque esto de por sí ya tiene producto de la segunda sombra, eso me ayuda a empezar a difuminar entre la tercera sombra y la segunda, para que, como les dije, no me quede marcas. Pero yo sigo difuminando más abajo, más abajito de lo que es mi cuenca, o sea, en la división de esas dos sombras. Vuelvo a tomar un poco más de producto. Si me falta más producto, como les dije, esto es importante que vayan de menos a más. Ya, terminé de descargar el producto ahí y empiezo a difuminar entre esas dos sombras. Ahorita ya les voy a mostrar pues cómo se ve un poco más de cerca por el celular. Allá se puede ver un poco más el degradé del tono más claro a un tono más oscuro. Por eso les dije que en la parte de mi párpado móvil iban a ver la diferencia, porque ahí nos fuimos con un tono más oscuro. ¿Ya? Y si digamos tengo el párpado caído, ¿cómo hago para que se note el tono o sea, el último tono? Porque cuando abro el ojo no se nota. Y ya, eso lo que puedes hacer es llevarlo un poco más arriba. Aquí lo importante es importante también reconocer nuestro tipo de párpado y conocer cómo debemos trabajar con cada uno. Por ejemplo, si tienes el párpado más caído y que cuando por ejemplo yo tengo pliegues, yo veo normal y a mí se me hacen unos pliegues y se me forma encima de mi párpado móvil. Por lo tanto, yo mi sombra la llevo más arribita para que esa sombra se pueda notar. Porque si yo la dejo donde está mi párpado móvil, lo que voy a hacer es que cuando yo bajo la mirada se me esconde. Entonces, por eso, para que se note, lo podemos subir un poco más arriba, por ejemplo,
de lo que es mi párpado móvil, llevo un poquito más hacia la cuenca y empiezo a difuminar. Eso es importante también, ver nuestro tipo de ojo y ver, trabajar cómo es que nos puede quedar el maquillaje. Ahorita voy a volver a mi primera brocha y voy a empezar a difuminar todo lo de alrededor. Por eso al principio les dije que el tono de transición nos ayuda a difuminar todo nos ayuda a difuminar al ser un tono más clarito. Por lo tanto, si por ejemplo yo trabajo con un tono de transición súper oscuro, voy a opacar los otros tonos. Por eso el tono de transición suele ser básicamente el tono de nuestra piel o un poco más oscurito. Empiezo a difuminar todo. Ya, ahí no sé si pueden notar el degradado en lo que es el tono de transición, el tono principal que es el terracota y el tono más oscuro que sería mi tercer tono. Hay una diferencia, pero sigue siendo un degradado. Eso es importante porque, ahora, si nosotros no difuminamos bien, se van a ver como unas marcas. Entonces aquí lo importante, lo que tengan muy en cuenta es el difuminado. Eso hace que los maquillajes se vean mucho mejor. Ahorita ya sería todo en mis sombras. Como les dije, este es un maquillaje súper básico, súper fácil, que les va a servir full, pero que el resultado es muy bonito. Listo. Entonces, esto es lo que voy a hacer por ahora. Luego ya voy a seguir con unas iluminaciones debajo de la ceja y en el lagrimal para que vean la diferencia. Ahora sí, chicas, todas porfa prendan las cámaras, que ahora sí vamos a empezar a trabajar todas. Listo. Ahora, preparación de párpado. Tienen primer, pueden usarlo. Tienen corrector, úsenlo también. Pero lo importante aquí es la preparación de nuestro párpado. Empiezo a difuminar con mi esponja a toques. Nunca voy a arrastrar con la esponja, sino aquí lo importante es a toquecitos, porque la esponja se trabaja a toques. Hay muchas personas que con la esponja empiezan a arrastrar y no estás cumpliendo la función de la esponja, sino que con la esponja se trabaja a toques y se consigue un buen difuminado. Entonces voy a ver si les puedo poner algo de música. Hola amigos, les quería dejar BBC Radio 1.